vamos a hacer esta mañana, vais a estar con nosotros en la jornada que hemos denominado Retos de la Ingeniería en el mercado asegurador actual. Como bien sabéis, la mayoría de vosotros desde el sector somos conscientes de la complicada situación que ahora mismo está el mercado asegurador, con las coberturas más restrictivas que hace unos años y con importantes incrementos en las condiciones económicas. Para nosotros es de vital importancia contar con este tipo de seguros para estar correctamente protegidos y también por el cumplimiento de los requerimientos de nuestros contratos, ¿no? En esta mañana vamos a contar con dos expertos de la aseguradora del corredor de seguros Mars. En concreto contaremos con Lidia Rodrigo, que es ejecutivo senior de riesgos profesionales de Mars, y con Albert Ferrer, que también es ejecutivo senior de riesgos profesionales. Ambos tienen una dilatada trayectoria en el mundo de los seguros, así como son los encargados de la gestión de los programas en las empresas de las sociedades de ingeniería, en las empresas de ingeniería y en sus negocios con las compañías aseguradoras. Pues vamos a comenzar con la primera ponencia, que es de Lidia, que se denomina Situación del mercado asegurador español y situación internacional. Pues cuando quieras, Lidia. Muchas gracias, Araceli. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Tecniberia por habernos invitado a esta sesión. Estamos encantados de poder colaborar y acercaros un poco nuestra percepción de la situación en la que se encuentra el mercado asegurador, por nuestra experiencia con este tipo de riesgos y actualizaros temas que consideramos que importantes y que pueden ser de vuestro interés. Ya hicimos una webinar anterior a finales de 2020 en la que estuvimos comentando que nos encontramos en un momento de endurecimiento del mercado asegurador y consideramos conveniente, ya transcurrido un tiempo, volver a tratar este tema y actualizaros la situación. Para los que no nos conozcan todavía, estamos en el Departamento de Riesgos Profesionales, Albert Ferrer en la oficina de Mars Barcelona y yo, Lidia Rodrigo, en la oficina de Mars Madrid. El grupo Mars & McLennan es el broker más grande a nivel mundial y debido a la red internacional tan amplia, hacemos unos informes a nivel trimestral sobre la situación del mercado asegurador y la variación de precios respecto al trimestre anterior, que si cualquier asociado de Tecniberia le interesa nos puede contactar y os lo facilitamos sin problema, pero preferimos hacer este tipo de sesiones con vosotros para explicaros con detalle la situación y lo que estamos viendo en nuestro día a día. Correcto, efectivamente. Según indicaba Lidia ya en la anterior sesión que tuvimos en noviembre del 2020, ya os adelantábamos, ¿no?, que el mercado asegurador estaba entrando en una situación de grave endurecimiento y actualmente pues sigue en la misma línea. El sector asegurador sigue estando muy, muy duro, y especialmente en ramos como en seguros de riesgos financieros, donde se engloban la red profesional, seguros de administradores y directivos de D&O o de ciberriesgos. Aunque sí que es verdad que seguros como de D&O empieza un poquito a ver la luz al final del túnel, el ramo de la red profesional, los mercados pues siguen apostando por endurecer las condiciones de renovación. Entonces, somos conscientes de las dificultades que os habéis podido encontrar en las últimas renovaciones de vuestros seguros o pólizas de RC profesional y que además necesitáis mantener en ciertos aspectos por requerimientos contractuales, ¿no? Y por ello queremos compartir con vosotros toda aquella información actualizada a día de hoy que desde el punto de vista de RC profesional creemos que puede ser útil. Vamos a empezar, partiremos con una explicación de la situación del mercado asegurador español y efectivamente también una situación a nivel internacional. También hablaremos de las restricciones de cobertura y las condiciones más agravadas que estamos viendo en todas las renovaciones, junto con unos tips de recomendaciones para llegar a mitigar, optimizar al máximo estos endurecimientos. Y finalizaremos con lo más importante también de tener un buen programa, una buena coordinación en los programas internacionales. Pues adelante, Lidia, cuando quieras. En la presentación que os estamos proyectando ahora vais a ver en la primera gráfica la evolución de las primas a nivel global, mundial, en todos los ramos de seguro, desde el tercer trimestre de 2017 al tercer trimestre de 2021. En primer lugar, queremos recordar brevemente en qué consiste este término de endurecimiento del mercado, cómo ha surgido esta situación y las implicaciones que tiene especialmente en vuestro sector de la ingeniería. Hace unos años, la mayoría de renovaciones de los programas de responsabilidad civil profesional se hacían manteniendo las mismas primas o incluso con descuentos porque había mucha competencia entre las compañías aseguradoras. Como veis en el gráfico, en 2017 los precios estaban en negativo, ¿vale? Y es a partir del 18 cuando empiezan estos incrementos, ¿no?
Sin embargo, hace aproximadamente 2-3 años, las aseguradoras han empezado a indicar que han sufrido una altísima siniestralidad, que hace que determinados riesgos para ellas no sean rentables y, por tanto, han cambiado drásticamente sus criterios de suscripción, ¿no? Muchas aseguradoras han dejado de asegurar determinados riesgos y las que se mantienen pues, exigen condiciones económicas más elevadas para corregir su rentabilidad. Dentro de este endurecimiento general de todos los seguros, esta situación es especialmente más agravada en los riesgos profesionales, debido principalmente a que el ámbito temporal de estas pólizas es lo que denominamos claims made y con retroactividad, es decir, que este tipo de seguros cubren las reclamaciones que recibimos ahora, pero por trabajos anteriores. Por lo tanto, las compañías están viendo que los siniestros que están pagando ahora de hace 5 años, en comparación con las primas que se pagaban hace 5 años, pues no han sido suficientes, ¿no? Además, los siniestros en este tipo de riesgos suelen tardar mucho tiempo por su complejidad en resolverse, ¿vale? Suelen derivar en procedimientos judiciales o arbitrales, son lo que denominamos siniestros long tail, de larga cola, y es por ello que los riesgos donde más ha repercutido la siniestralidad a nivel internacional es en riesgos financieros, ¿vale? También por la complejidad de este tipo de actividades y de riesgos, las compañías aseguradoras que suscriben estas pólizas normalmente son de origen extranjero y es por ello que al final el cambio de política a nivel internacional pues, impacta también en España de igual forma, ¿vale? De hecho, en este endurecimiento de mercado generalizado nos gustaría destacar que a lo mejor las compañías en las que menos estamos notando este endurecimiento es precisamente las compañías españolas. Albert a continuación nos va a detallar un poco más por cada zona geográfica las medidas concretas que están tomando las aseguradoras. Gracias, Lidia. Efectivamente, a nivel global, los mercados aseguradores siguen endureciendo las condiciones de las pólizas de riesgo profesional sin la necesidad de que haya habido un incremento de facturación o de siniestralidad. No obstante, sí sigue habiendo una siniestralidad continuada en el tiempo, por lo que la rentabilidad de estas pólizas para las aseguradoras puede variar muchísimo de un año para otro, ¿no? Y además con siniestros sin acabar de cerrar, pero que las reservas que incorporan estas siniestras también les computan negativamente en sus cuentas de pérdidas y ganancias. Si todo ello lo juntamos, en que venimos de una época también donde las mismas aseguradoras, ¿no?, ponían los costes económicos muy ajustados, pues tenemos como resultado que en estos 2 últimos años todas las aseguradoras quieren actualizar pues, todas sus pólizas, ¿no? Pues, por ejemplo, en el mercado de Continental Europe, en actividades profesionales, los incrementos medios interanuales se encuentran a último trimestre de 2021 en un 14%, o sea, 10 puntos por debajo que efectivamente la pasada anualidad. Pero estos incrementos sabemos que pueden llegar a más de un 20% de media. El endurecimiento en sí, en Continental Europe ha venido más tarde, pero a partir del último trimestre del 2019, como veis en el gráfico, empezó la dinámica de aumento de precios más elevado, ¿no? Además, este incremento en las primas no afecta únicamente a grandes empresas, sino que también sigue aplicando a clientes de middle market, es decir, a pequeñas y medianas empresas, por lo que muchas ingenierías han tenido que modificar la estructura de su compra de seguro para mitigar estas subidas, ¿no? Pues, por ejemplo, aumentando la retención del riesgo mediante cautivas o franquicias mucho más elevados. Si nos vamos al mercado de UK, el mercado anglosajón de referencia, sigue siendo el mercado más duro de todos, donde los ramos de administradores y directivos, D&O y Cyber, son los más castigados, donde cuentan con incrementos interanuales de más del 60% y en algunos casos de más de 3 dígitos, o sea, que es sobre todo efectivamente provocado por el efecto ransomware de las pólizas de Cyber. Estos aumentos de los costes económicos son mucho más duros que la media de Continental Europe, como habéis visto, dado que UK sigue siendo el hub de seguros más importante a nivel global y por ello pues, sufre aún más el impacto de la siniestralidad global. Si nos vamos al mercado de Estados Unidos, es más, o sea, vemos que se han endurecido las condiciones respecto a la anualidad pasada y ahora los incrementos interanuales de las pólizas del ramo FinPro, ¿no?, de RC profesional, D&O y Cyber, son superiores que en Europa, 27% de media de aumento interanual. Y en esta región, ¿no?, del mundo, el riesgo cibernético toma mucho peso en los incrementos de los costes económicos. Si nos fijamos en Latinoamérica, donde se incorporan, donde suscriben, ¿no?, las capacidades, son las mismas aseguradoras que en el Reino Unido y España, las capacidades que ofrecen estas aseguradoras sigue siendo muy baja, pero poco a poco la van ofreciendo, pues la van aumentando esta capacidad. Los términos efectivamente de esta capacidad están sujetos a las mismas condiciones que las aseguradoras que ofrecen de aquí, pero sí que es verdad que en esta región hay mucha más incertidumbre provocada básicamente por la gestión de la COVID, cambios de gobierno
gobierno, por ejemplo, en Perú, las elecciones pasadas de Chile y las que van a venir, ¿no?, de Colombia ahora en marzo. Hay mucha incertidumbre. Si nos fijamos en Middle East y Asia, los costes se están incrementando generalmente en más de un 17%. De momento sí que es verdad que es el mercado más estable actualmente, pero sí que es verdad que tiene más siniestros que antaño y las aseguradoras pues seleccionan mejor los riesgos. Y por finalizar, nos fijaremos en Australia y Pacífico, donde las aseguradoras siguen proponiendo incrementos elevados de más del 25% de las primas, variación interanual, y es la región donde se lleva 21 trimestres seguidos con incrementos de más de 2 dígitos. La capacidad en RC profesional ha disminuido mucho y los costes económicos en pólizas de cyber se han incrementado dramáticamente y se ha visto, ¿no?, que las sociedades, empresas no han podido mantener el mismo límite que tenían hasta ahora seleccionado o comprado. Pues bien, como habéis podido observar, parte importante de estos incrementos comentados se encuentran en los ramos de cyber o de administradores directivos. Nosotros desde Mars pues, elaboramos informes específicos para estos dos ramos que a petición individualizados podemos hacer llegar. Sin embargo, sí que es verdad que no disponemos de un informe específico para el RC profesional porque el abanico de actividades es tan grande que sería muy difícil elaborar un informe para todas las actividades desarrolladas para el RC profesional. Entonces, ahora mismo Lidia os va a comentar punto por punto las restricciones de cobertura que estamos viendo en las pólizas de RC profesional en España. En la práctica, en nuestra experiencia en la gestión de programas de responsabilidad civil profesional, que es lo que hacemos día a día, estamos viendo que nuestros clientes en España están teniendo una serie de consecuencias comunes, ¿no? En primer lugar, obviamente, un aumento generalizado de primas y franquicias. La mayoría de compañías aseguradoras han incrementado al menos un 10-15% las primas de todas las actividades y aunque no exista cambio en la facturación o siniestralidad. ¿Vale? En el caso de las ingenierías, estos incrementos son muy superiores. ¿Vale? Durante la última anualidad hubo varias aseguradoras que requerían incrementos mínimos del 50% para poder renovar las pólizas de ingeniería que ya tenían en cartera y está muy limitado el poder hacer nuevo negocio de riesgo de ingenierías. ¿Vale? Las franquicias también se han incrementado muchísimo en los últimos 2 años. Estamos experimentando que clientes que antes tenían franquicias de, por ejemplo, 15.000 euros, ahora se han elevado hasta los 100.000. O aquellos que tenían franquicias un poco más elevadas, como 50, 60.000 euros, ahora están más cerca de los 250.000. ¿no? O sea que son incrementos súper elevados. Este incremento de franquicias en ocasiones es propuesto por las propias aseguradoras, que tienen ahora franquicias mínimas, pero en ocasiones también es una medida solicitada por el propio asegurado junto con nosotros de cara a intentar mitigar el incremento en la prima o incluso reducir la frecuencia siniestral de la póliza. ¿Vale? También hemos notado que muchas compañías aseguradoras han establecido primas mínimas para riesgos de ingeniería, lo cual es muy desfavorable para los riesgos pequeños. En el caso de pymes dedicadas a la ingeniería, independientemente de su tamaño o del riesgo, muchas aseguradoras tienen ahora primas mínimas de 10.000 euros. Por lo tanto, claro, para el sector pyme, las opciones de aseguramiento se han reducido drásticamente, ¿no? Hay muchas menos compañías que les puedan ofrecer condiciones que les encajen. Otra de las características principales que tenemos es la poca concurrencia de aseguradoras y la reducción importante en su capacidad, ¿vale? En los límites asegurados que puede coger cada compañía. Hay menos compañías interesadas, por lo que hay menos opciones y menos competencia entre ellas. ¿Vale? Nos gustaría destacar que es especialmente complicado el tema de suscribir pólizas específicas por proyecto, las SPPI. O sea, hace unos años nosotros podíamos, para cualquier obra o proyecto en el que se solicitaba una póliza específica para ese proyecto, podíamos ofrecer distintas opciones de aseguramiento y actualmente hay únicamente 3 o 4 aseguradoras que pueden estudiar este tipo de póliza, pero la mayoría de ellas solo ofrecen condiciones si esta empresa es ya asegurada de esa compañía con sus programas anuales. ¿Vale? Por lo tanto, las opciones son muy reducidas y además hay muchas restricciones dependiendo del tipo de actividad de ese proyecto, se estudia de forma muy restrictiva. Los límites asegurados máximos que estamos viendo son 3-5 millones de euros, franquicias muy elevadas a partir de 250.000 y periodos de descubrimiento también muy reducidos, entre 3-5 años como mucho.
Esto es un gran inconveniente, ya que en ocasiones los clientes os exigen este tipo de pólizas para tener un límite en exclusiva y, por ejemplo, en el ámbito anglosajón sigue siendo frecuente que los clientes soliciten condiciones muy elevadas, como 10 millones de límite o 10 años de descubrimiento, lo cual actualmente es muy difícil de conseguir. En el caso de las pólizas anuales, esta poca concurrencia de aseguradoras es especialmente en las pólizas primarias, ¿vale? O sea, en lo que son capas de exceso sí que hay más compañías interesadas y por tanto hay más participación, más competencia. Y también pero también es especialmente complicado para determinadas actividades concretas. En el caso de energías renovables o grandes infraestructuras como ferrocarril, puentes o túneles, hay especialmente condiciones mucho más agravadas, ¿vale? A esto también hay que sumar la reducción de límites. Hace unos años la mayoría de aseguradoras podían aportar sin problema 10 o 15 millones de euros en una póliza. Actualmente el límite máximo suele ser 5 millones por compañía. Incluso en el caso de pólizas primarias, aunque el límite sea de 5, prefieren no aportar su capacidad al 100%, sino ir siempre acompañadas de otra compañía en coaseguro para no asumir el 100% de la siniestralidad ellas solas, ¿vale? Todo ello implica que la salida a mercado debe ser muchísimo más amplia, hay que profundizar mucho más en conversaciones con los mercados y ahora para completar la capacidad de un programa en el que antes, por ejemplo, si tenía 10 o 15 millones de euros, a lo mejor estaba únicamente una aseguradora o dos como mucho, actualmente va a ser necesario como mínimo tener tres o cuatro aseguradoras para completar la capacidad y no tener que vernos obligados a reducir el límite de nuestro programa, ¿vale? Por ello, lo habitual, nosotros lo que estamos haciendo con nuestros clientes habitualmente, cuando es un límite asegurado ya importante, es cambiar la estructura de una única póliza a una estructura de capas, ¿vale? De forma que podamos contar con más participación y más competencia en excesos y así poder llegar a contratar el límite asegurado que debemos mantener o que queremos mantener, ¿no? En cuanto a temas concretos que estamos viendo en las renovaciones de nuestros clientes, en primer lugar, destacar que se ha eliminado totalmente la posibilidad de tener un límite sin agregado anual. Anteriormente tampoco es que fuera muy habitual, pero sí que era posible encontrar pólizas con un límite por siniestro sin agregado anual, pero ahora mismo es totalmente imposible y las compañías tienen muy atado que el límite máximo de la póliza es tanto por siniestro como por anualidad, ¿no? Restringiendo así su exposición. Está especialmente agravado la exposición internacional. Es precisamente por este tema que las ingenierías españolas son las más perjudicadas, a las que más se les ha endurecido los términos en estos últimos años, puesto que la mayoría de ingenierías españolas tienen una amplia expansión internacional, ¿vale? Y especialmente cuando esta exposición internacional es fuera de la Unión Europea, ¿vale? Dentro de las zonas geográficas más agravadas están, por supuesto, Estados Unidos, Canadá y Australia, porque se consideran las zonas que tienen una altísima litigiosidad, ¿vale? Obviamente todas las compañías consideran que recibir una reclamación fuera de España dispara exponencialmente los costes de defensa y que además es muy complicada la negociación de acuerdos extrajudiciales, realización de periciales y que se suele alargar la resolución muchísimo tiempo. En las últimas renovaciones que hemos tenido, por ejemplo, con clientes que tienen filiales en Estados Unidos, son los casos especialmente más complicados, ¿vale? Normalmente se debe, en primer lugar, a que las aseguradoras no tienen tanto poder de decisión desde la sucursal de España, ¿vale? En el caso de que haya riesgo a asegurar en Estados Unidos, normalmente a esa propuesta de renovación le tiene que dar el visto bueno el responsable de la compañía a nivel Europa o internacional. Esto supone que, como habéis visto, los endurecimientos en los mercados de Londres o anglosajones son más elevados, por lo que la propuesta de renovación va a ser con primas y franquicias más elevadas, ¿vale? Y en segundo lugar, nos gustaría destacar que aunque la legislación de Estados Unidos sobre seguros depende de cada estado, ¿vale? Siempre recomendamos contratar póliza local para tener aseguramiento allí directo y también mitigar la exposición del programa máster en estos países, ¿vale? Dado que está tan agravado actualmente mantener una póliza máster con cobertura en Estados Unidos, si allí tenemos póliza local, pues obviamente se reduce el riesgo desde aquí y podemos negociar otras condiciones más favorables. También hay ciertas coberturas que están desapareciendo o nuevas exclusiones, ¿vale? En el caso de
nos gustaría destacar que en el caso de la responsabilidad civil general, normalmente las pólizas de ingeniería de riesgos profesionales solían incluir un anexo con coberturas de responsabilidad civil, explotación de oficinas, o la locativa para los inmuebles arrendados, o patronal para los accidentes de los empleados. Cuando se negociaba que el ámbito de la póliza era mundial, o todo el mundo, excepto Estados Unidos y Canadá, que es lo más habitual, esto aplicaba para todas las coberturas, incluidas estas coberturas de responsabilidad civil general, ¿vale? Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos 2 años y todas las compañías están limitando que las coberturas generales deben tener un ámbito territorial únicamente en España o en Unión Europea, ¿vale? Esto supone que si tenemos oficinas fuera de la Unión Europea, o si en los contratos nos suelen exigir estas coberturas, que es bastante habitual en Public Liability, Employers Liability, con un ámbito territorial más amplio, vamos a tener que contratar o bien pólizas locales en los países donde tenemos oficinas, o bien contratar un programa independiente de responsabilidad civil general que se ajuste a nuestras necesidades y a nuestro ámbito geográfico, ¿vale? En cuanto a nuevas exclusiones, es totalmente habitual ya la inclusión de exclusiones expresas de ciberriesgos. Hace unos años que se extendió la contratación de pólizas específicas de ciber que cubren los ataques cibernéticos, brechas de seguridad o de privacidad. Cada vez, lo vemos todos los días, son más frecuentes este tipo de ataques, y todas las aseguradoras están incluyendo exclusiones expresas en todas las pólizas de todos los ramos de seguro, ¿vale? Para evitar que este tipo de riesgo se pueda cubrir por pólizas que no sean específicas de este riesgo, ¿vale? En caso de tener contratada una póliza de ciberriesgo, recomendamos revisar con cautela que encaje con la póliza de profesional, especialmente en ingenierías que están relacionadas con la tecnología, ¿vale? Para evitar cualquier vacío de cobertura entre la redacción de las mismas, ¿vale? También es muy habitual ya la exclusión de epidemias y pandemias debido al COVID. De hecho, en el anterior webinar de hace casi 2 años se estaban empezando a ver, pero ahora ya todas las aseguradoras las están incluyendo de forma sistemática en todas las pólizas. Aunque es especialmente necesario para ellas si la póliza tiene la cobertura de patronal, que es la que asegura los accidentes de empleados, ¿vale? Y también se están eliminando coberturas que eran totalmente habituales hasta hace poco, como es la liberación de gastos de defensa, que permitía que el límite asegurado contratado en la póliza no se viera disminuido por los gastos de defensa, sino que esta cuantía de gastos iba en adición al límite asegurado, pero ya no es habitual este tipo de cobertura, y si se da es únicamente para reclamaciones en España, dado que obviamente los gastos de defensa fuera de España son muy superiores, ¿vale? Y también se elimina la cobertura de sanciones de protección de datos personales por entender que esta vulneración de privacidad debe asegurarse dentro de las pólizas específicas de ciberriesgos, ¿vale? Si se mantiene, porque ya la teníamos de anualidades anteriores, suele ser con un límite mucho más reducido, y en caso de que tengáis contratada una póliza de ciber en la que se da esta cobertura, lo que aconsejamos es siempre incorporar que en caso de concurrencia la cobertura profesional actuaría en exceso de ciber para que no haya concurrencia entre las mismas. Pues viendo todo esto, ¿no?, que ha comentado Lidia, pues sigue siendo muy importante tener una buena planificación en todo momento de la vida de la póliza, tanto en la renovación que tengamos tener puntualmente al año, como en el momento que se deba de modificar cualquier otro aspecto de la misma. Por planificar entendemos a involucrar tanto a las aseguradoras como a Marsh desde el momento en que se realiza el análisis de un nuevo proyecto, ¿no? Que pues un proyecto importante en el que vais a tener que asumir riesgos que hasta ahora no tenéis que asumir, pues cómo transferimos este riesgo a la aseguradora, pues es muy importante tenerlo bien controlado. Estamos viendo que, por ejemplo, muchos de vuestros clientes siguen pidiendo muchos aspectos que el mercado asegurador actualmente no puede otorgar. Y la verdad es que no responde el mercado de forma inmediata a estos requerimientos y necesitan mucho tiempo y explicaciones varias para poderlo estudiar. Y en el caso que eso no se pueda planificar con tiempo, los resultados pueden ser pues negativos, ¿no? Pues puede que no tengamos la capacidad deseada, o que los costes de esa capacidad o modificación sean mucho más elevados que efectivamente habiendo transferido correctamente con tiempo el riesgo al mercado, hasta en el momento de no poder llegar a presentar condiciones de seguro para un concurso que os queríais presentaros, ¿no?
De cara a la renovación, sí que sigue siendo obligatorio, recomendación obligatoria, planificar con más tiempo de antelación habitual a la renovación, como mínimo de los mínimos, 2 meses de anterioridad a la fecha de vencimiento, dado que se debe trabajar muy bien todo el riesgo a transferir a los aseguradores y también porque las aseguradoras piden mucha más información acerca de la actividad desarrollada. Además, se debe tener en cuenta que las aseguradoras siguen poniendo problemas para otorgar prórrogas o extensiones de cobertura con las condiciones hasta el vencimiento, ¿no? Y como estamos viendo, estas renovaciones están siendo muy complicadas. También recomendamos en renovación hacer salida al mercado más amplia, o sea, básicamente porque hay reducción de capacidad, ¿no? Y también porque pues, tenemos más competencia. Y al tener más números de aseguradoras, al poder contar con ellas, podemos, pues, necesitamos más tiempo, ¿no? En este sentido se necesita más tiempo y sin tiempo no se podrá llegar a contactar pues, ni recibir respuesta de todos los mercados aseguradores a los que se pueden pedir condiciones. En segundo punto, también recomendamos muy encarecidamente revisar los límites comprados, los límites de franquicia, retenciones, y la redacción de las coberturas. Desde nuestro departamento de consultoría también se puede hacer un análisis del estado financiero de vuestras empresas y de la siniestralidad, de cara a tener un poco una foto, un conocimiento en control de qué es lo más conveniente para vosotros, hasta dónde se puede llegar, cuál es el nivel óptimo de optimización del riesgo. Por ejemplo, si conviene tener franquicias más altas, es decir, pues, por ejemplo, retener más riesgo para ajustar coste y comprar más límite asegurado, o si es más beneficioso, pues tener franquicias más reducidas y asumir un coste más elevado, aunque esto conlleve pues, tener que renunciar a comprar más límite. Es importante estar abierto a cualquier cambio de estructura, como ha comentado Lidia, ya sea con capas o con seguros, y de esta manera intentar optimizar este coste. Si internamente pues, no tenéis una imagen clara de esta situación, os podemos ayudar con esta reformulación, ¿vale? También es muy importante, y últimamente lo estamos viendo en muchas casuísticas que nos estáis enviando, revisar bien los contratos y pliegos antes de su firma y adjudicación. Estamos viendo que por tiempo, por las prisas, que es normal en muchos de los sectores, muchas veces se asumen puntos de los contratos que os piden, ¿no? Que se refieran a seguros que actualmente el mercado asegurador no puede asumir. Pues como por ejemplo los límites sin agregado anual que comentaba Lidia, ¿no? Sumas aseguradas elevadas, pólizas anuales renovables para proyectos en concreto, periodos informativos o de descubrimiento elevados, y sí que puede que sean asumibles estos puntos por el mercado asegurador, pero se tienen que negociar expresamente con ellos y esto efectivamente pueden llegar a disminuir la rentabilidad del contrato que vais a firmar con vuestro cliente dependiendo efectivamente de los honorarios que habéis puesto ahí, ¿no? Entonces aconsejamos encarecidamente que nos enviéis estos contratos únicamente con la cláusula de que afecta al seguro sería suficiente, ¿eh? No hace falta enviarnos todo el contrato. Para que una vez revisados podamos confirmar si es o no viable cumplir con las exigencias de vuestro cliente, ¿no? Y hay algunas exigencias que sí, que anteriormente eran más habituales, ¿no? Como la inclusión de asegurados adicionales sin perder la condición tercero o la renuncia al derecho de subrogación, pero que si antes las aseguradoras las incorporaban sin sobreprima, ahora pueden efectivamente llevar sobreprima. Y también recomendamos, por supuesto, mantener la póliza en vigor. Nunca sabremos cuándo nos puede venir una reclamación de un tercero. Como os comentaba, al ser pólizas claims made, el seguro cubre a las reclamaciones que nos vengan ahora, independientemente de cuándo haya realizado la actividad profesional. Por tanto, no aconsejamos dar de baja la póliza ahora, porque en el momento que hice los trabajos ya tenía cobertura. Esto no es viable, no va a haber cobertura en el momento que venga la reclamación y no haya una póliza en vigor, ¿vale? Y por último, también nuestra recomendación es mitigar y optimizar el riesgo. Es muy importante tener una buena gestión de los riesgos y mostrar estrictas medidas de mitigación de los riesgos a las aseguradoras, mostrárselas, enseñárselas para mejorar efectivamente la comprensión del riesgo. ¿Cómo? Pues extremando la diligencia a la hora de recibir y notificar al asegurador pues, las eventuales reclamaciones que podamos tener, ¿no? O hechos conocidos que podamos pensar que pueden dar lugar a una reclamación en un futuro, así como recordar a las aseguradoras cualquier
modificación en la actividad desarrollada. Punto muy importante, porque al final sí que hoy en día hay nichos o oportunidades nuevas de actividad que podéis acogeros, pero si no se modifica la póliza, si la póliza no incorpora estas nuevas actividades, no va a haber cobertura para las mismas, ¿vale? Entonces también recomendamos hacer una labor interna de gestión, mitigación de los riesgos. Efectivamente sabemos, ¿no?, que vuestro trabajo es del día a día, pero que de cara a la renovación de este tipo, o sea, este tipo de medidas pueden ser importantes en las negociaciones con los mercados. También desde Mars tenemos un departamento específico, especializado, Risk Management, que realiza este tipo de consultoría de riesgos para empresas y que a petición individualizada efectivamente podemos ofreceros. Entonces ahora Lidia también va a comentar un tema no menor, que es la buena coordinación y el hecho de tener un buen programa internacional con pólizas locales. Adelante, Lidia. Gracias, Albert. Queríamos daros unas pinceladas sobre los programas internacionales porque creemos que es fundamental en vuestro sector de la ingeniería, ¿vale? Y ya que tenemos la sensación, especialmente en vuestro sector, que muchas sociedades españolas han crecido de forma muy rápida en pocos años, han tenido una expansión internacional increíble, muy rápida, y que en ocasiones a lo mejor no se ha podido organizar o prestar la atención suficiente a la cobertura internacional de forma correcta y están todavía con pólizas que no son adecuadas para su riesgo, ¿vale? Esto puede variar mucho dependiendo de la actividad que se realiza, la facturación y los países en los que se está presente, ¿vale? Pero es especialmente importante tener un buen control y coordinación del programa internacional con pólizas locales donde sea necesario o muy conveniente, que tengan límites asegurados adecuados al riesgo de ese país y que exista pues, un broker local y una compañía local que en caso de existir un siniestro o cualquier problema pues van a estar allí y van a conocer de primera mano la legislación local para poder ayudar a la resolución del siniestro y actuar in situ, ¿no? En resumen, lo que queremos recordar es que cada país en su legislación local establece si es posible o no el aseguramiento de las sociedades de dicho país a través de aseguradoras extranjeras. Esto supone que si, por ejemplo, una ingeniería tiene una filial en México, dado que la legislación mexicana es muy restrictiva y prohíbe expresamente el aseguramiento desde compañías extranjeras, esta sociedad mexicana no va a aparecer como asegurada en la póliza española y la compañía española no va a poder emitir certificados ni pagar siniestros directamente en México, ¿vale? Es decir, o sea, creemos que hay varios puntos importantes a tener en cuenta para tener claro cómo nos cubre nuestro seguro y que lo que tenemos contratado es lo óptimo para nosotros, ¿no? O sea, en primer lugar, siempre hay que informar con mucho detalle de la facturación desglosada por los trabajos realizados por cada país, así como informar si existen filiales fuera de la Unión Europea y de la facturación desglosada de cada filial, ¿vale? Así es como podemos comprobar la exposición que existe, el riesgo que existe en cada país y poder analizar la legislación actualizada de dichos países para saber si conviene o no conviene tener póliza local y por qué, ¿vale? En el caso de que sí, que existan filiales fuera, hay ese riesgo internacional, nuestra recomendación obviamente es negociar una propuesta de seguro con una compañía que pueda dar respuesta a mis necesidades. No todas las compañías pueden dar cobertura mundial, es especialmente difícil conseguir cobertura en Estados Unidos y no todas las compañías pueden asegurar filiales extranjeras o ni tienen la posibilidad de emitir pólizas locales. Es decir, si nuestro riesgo es internacional, debemos de ir de la mano con una compañía aseguradora que sea una buena compañera de viaje para nosotros y que sea adecuada a nuestro riesgo y perfil, ¿no? Y en tercer lugar, es súper importante que la póliza esté correctamente hecha y defina claramente la cláusula de programa internacional, aplique correctamente los impuestos que corresponden en cada país y establezca claramente qué se cubre, dónde se cubre y en qué régimen, ¿no? O sea, cualquier póliza de este tipo de riesgo debe definir qué es la póliza máster, cómo actúa respecto a pólizas locales integradas o no integradas, qué considera que son países admitted, no admitted y cuándo otorga cobertura, ¿no? Como sabéis, por hacer un repaso, hay 3 sistemas en los que puede dar cobertura una póliza. En libre prestación de servicios, que es el aseguramiento directo, que esto solo aplica en países de la Unión Europea. Cobertura en Big Deal, que es cuando existe una póliza máster desde España y hay pólizas locales integradas en otros países y entonces la póliza máster actúa en exceso en la diferencia de condiciones o diferencia de límites contratados por esa póliza local. Y la tercera opción, que sería la pérdida de interés financiero, que es cuando no es posible el aseguramiento directo desde aquí
y la aseguradora entonces solo va a indemnizar a la matriz española por la pérdida financiera que le ha causado el siniestro de la filial. Es decir, únicamente va a indemnizar en España y en euros. Entonces, esto conlleva que posteriormente la matriz, cuando transfiera el dinero a la filial que ha tenido el siniestro, puede ser que este dinero no tenga concepto de indemnización y pueda tener implicaciones fiscales, ¿no? Que es el peligro que tenemos. Y solo como puntualización, que es un tema que nos preguntáis mucho, de qué ha ocurrido en Reino Unido con el Brexit. Efectivamente, cuando era Unión Europea había régimen de libre prestación de servicios. Al salir de la Unión Europea se convierte en un país non-admitted prohibited y, por tanto, las aseguradoras europeas en principio no pueden dar cobertura directa en Reino Unido. Es decir, que si tenemos una filial en Londres, habría que tener póliza local, ¿vale? Sin embargo, hay excepciones, ¿vale? Porque la normativa, la legislación que ha habido con ocasión del Brexit ha establecido un régimen transitorio a las aseguradoras europeas al que se pueden adherir, es decir, es voluntad de la aseguradora adherirse a este régimen para durante un tiempo de forma transitoria seguir actuando en libre prestación de servicios, ¿vale? Y bueno, con esto ya hemos terminado y si queréis empezamos con las preguntas y respuestas, que creo que hay bastantes ya. Pues muchas gracias, Albert y Lidia, sobre todo por ceñiros al tiempo que habíamos estipulado y por la interesante exposición que la verdad en este último año, desde que hicimos el último webinar con vosotros, el mercado ha cambiado bastante a nivel nacional y a nivel global. Pues vamos a comenzar. Nos hacen una pregunta más administrativa que otra cosa. Nos pregunta Valentín de nuestra empresa asociada a SEO que por qué la emisión de las pólizas locales en un programa internacional de seguros les tardan tanto tiempo en emitirse. Él dice que estima que unos 3-4 meses desde el inicio del periodo del seguro. Hola, buenos días, Valentín. A ver, el tema de la emisión de las pólizas locales depende mucho de la red internacional y de la compañía aseguradora, ¿vale? Sobre todo, normalmente cuando se trata de una renovación es muy sencillo, ¿vale? Simplemente porque la póliza ya está en vigor, simplemente es volver a emitir la misma póliza o un suplemento de renovación de la póliza anterior, ¿vale? Pero lo complicado es emitirlas por primera vez porque cada país requiere de muchísima documentación e información sobre la filial concreta para abrir el cliente, registrarlo, pedir las autorizaciones necesarias, hacer la póliza por primera vez y lamentablemente pues en ocasiones es verdad que se puede dilatar mucho el tiempo, ¿vale? Pero bueno, lo importante es que la cobertura está, o sea, si las instrucciones se han enviado desde la compañía aseguradora, la cobertura la tenéis, ¿vale? Es verdad que bueno, ahí también está nuestro trabajo y nosotros intentamos en el día a día estar detrás de las oficinas locales, ¿no? Para intentar conseguir la documentación cuanto antes. Pero bueno, en caso de primeras emisiones es posible que se pueda demorar. Vale, muy bien. Nos preguntaban de antemano también qué ventajas e inconvenientes hay en que los empleados tengan contratada una póliza de responsabilidad profesional individual, además de la de empresa. Pues es una buena pregunta. A ver, aquí hay dos maneras de verlo, ¿no? Dos ópticas, ¿no? O sea, desde la óptica de la persona física, sí que nosotros aconsejamos que además de disponer de la póliza de la empresa, pues se tenga contratado el nivel pues, individual, la póliza ya sea pues vía colegio profesional o de forma individual, ¿no? El motivo es básicamente porque si la empresa no renueva la póliza o entra en disolución o desaparece, pues que al menos el profesional persona física pueda contar con su póliza individual y que responda, ¿no? Por cualquier tipo de reclamación que venga en un futuro. Sí que en caso de que la empresa entre en proceso de compraventa, se podría llegar a estudiar un periodo informativo de runoff de 2, 4 o más anualidades con la aseguradora, si es que la puede llegar a ofrecer, pero muchas de estas aseguradoras no pueden ofrecer un runoff. Entonces, sí que es verdad que desde la óptica del ingeniero o del profesional técnico es aconsejable tener una póliza de RC profesional. Ahora bien, desde la óptica de la empresa, creemos que también es interesante, ¿no? que los trabajadores profesionales tengan su póliza de RC profesional con la finalidad de que las aseguradoras pues también puedan asumir parte de estos siniestros que nos que podáis recibir, ¿no?
pero sí que es verdad que en este punto entramos en concurrencia con vuestro seguro, entonces estaríamos hablando de que 2 seguros cubren lo mismo y aquí sí que es verdad que en ocasiones se pueden llegar a complicar las tramitaciones de los mismos. Entonces, esto es una decisión que cada sociedad debe tomar, que si potenciar o no el tema de los seguros individuales, pero sí que a nivel, desde la óptica de los ingenieros personas físicas, recomendamos encarecidamente que lo tengan contratado. Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Noelia Cebo si podéis comentar las peculiaridades del mercado español en lo referente a los clientes que piden ser incluidos como asegurados adicionales en las pólizas de RC. Dice, especialmente en la profesional. Dice que comenta que en el mercado anglosajón parece que hay mucha reticencia a la inclusión de asegurados adicionales, pero muchos clientes españoles lo están solicitando. Pues aquí, a ver, estas inclusiones de aseguradores adicionales entiendo que es sin perder la condición de tercero. O sea, lo que no queremos y tampoco recomendamos nosotros es incluir cualquier tipo de sociedad dentro de vuestras pólizas como asegurador. No vamos a cubrir la actividad de una sociedad que no sea del grupo del tomador, ¿correcto? Básicamente porque puede consumir vuestro límite. Lo que sí que no vemos mal por exigencia contractual es que os pidan incorporar al promotor, a vuestro cliente, como asegurado adicional dentro de vuestra póliza, pero sin perder la condición de tercero. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es esta peculiaridad? Pues significa que en caso de que vuestro cliente o promotor reciba una reclamación directamente ellos por un error debido de un error profesional causado por vosotros, que directamente esta reclamación recibida por vuestro cliente que tenga cobertura dentro de la póliza. Entonces, de esta manera nos ahorramos el paso de que vuestro cliente os debe de reclamar a vosotros o poner una demanda o lo que sea. Entonces, lo vemos normal, pero sí que, tal y como nos lo pregunta Noelia, puede que haya confusión o puede que dar lugar a confusión. Entonces, si es un problemática del mercado anglosajón, les diría o les diríamos, ¿no?, que es únicamente sin perder la condición de tercero, que puede que aquí es donde haya la casuística. Claro. Y que también hay que tener en cuenta que cada mercado asegurador puede tener sus propias características. O sea, aquí en España es habitual que se dé, o sea, las compañías no tienen problema en incluir a vuestro cliente como asegurado adicional sin perder la condición de tercero por vuestros errores profesionales, o sea, siempre van a incluir esa muletilla. Pero en el mercado asegurador inglés, pues a lo mejor no es lo habitual y efectivamente son reticentes. O sea, en este sentido, al final, Albert y yo gestionamos programas de sociedades españolas, ¿vale?, que están expandidas fuera, pero si quieres, Noelia, podemos ver tu consulta, podemos consultarlo a nuestros compañeros de Londres para ver si efectivamente allí es imposible o antes era posible y ahora se ha eliminado como consecuencia de este endurecimiento o por qué no es tan habitual o no os permiten esta inclusión. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Nos pregunta Diego Pérez de nuestra empresa asociada Intexa y NASA. Dice que de cara a los presupuestos futuros, ya que hemos estado hablando de las tendencias tan ascendentes y la evolución que ha habido en estos últimos años, dice si veis previsible que dure mucho este tramo alcista o en algún momento os prevéis que se vaya a estabilizar o incluso a bajar. Como es tan volátil el mercado, de un día para otro no, pero de un mes para otro cambian muchísimo los requerimientos de las aseguradoras, no podemos decir que esto vaya a mejor o la tendencia vaya a mejor. Sí que podemos llegar a estimar que de un par o 3 de años se estabilicen los costes económicos tal y como están ahora mismo, pero no creo que las aseguradoras, puede que pasen más años aún, vayan a llegar a los niveles de precios que estábamos acostumbrados a ver de hace 3, 4, 5 años o más, ¿no? Entonces va a ser complicado, pero bueno, creemos que una estabilidad sí que va a venir en un par de años de precios, correcto. Bueno, buenas noticias. Nos pregunta Daniel del Cura de nuestra empresa asociada Ineco, dice que respecto al régimen transitorio de libre prestación de servicios en Reino Unido, que habéis comentado, dice, ¿hasta qué fecha sería posible adherirse a esta opción? ¿Sería posible adherirse a esta opción para contratos que comiencen en este año o en el que viene?
Pues lo que tenemos entendido, salvo error, es que se tienen que adherir año a año. O sea, tienen que Claro. renovar su voluntad de mantenerse en ese régimen transitorio. Entonces, claro, puede ser complicado, sobre todo si en tu programa, por ejemplo, hay más de una aseguradora. O sea, hay que comprobar que todas las aseguradoras están Correcto. en ese régimen, ¿vale? Y que Sí. lo van a renovar. Pero hay que estar un poco atentos, ¿vale? Porque es un tema anual, ¿vale? Sí, y de hecho si vuestra póliza, o sea, al final si os lo dan desde inicio, lo van a dar durante la anualidad entera. Entonces sí que lo ideal es antes de la renovación preguntarles si efectivamente van a seguir con este régimen de prestación de libre prestación de servicios. Y es muy importante que todas las aseguradoras del panel, ¿no? Tengan en conocimiento, porque sabemos que no todas puedan ofrecer. De hecho, sabemos de 3 o 4 como mucho que puedan otorgar o que estén en este tipo de régimen. Entonces es muy importante tener esto bien enlazado para que no haya gaps de cobertura, para que no nos pensemos que cubre la sociedad de UK desde nuestra póliza emitida en España y realmente no la está cubriendo. ¿Vale? Muy importante. Muy bien. Nos hace una pregunta Blanca Baltasar, de nuestra empresa asociada Yesa, y nos dice que si el mercado anglosajón cada vez está más restrictivo y solicitan límites y tiempos de cobertura muy altos, ¿podría mitigarse este aumento con la emisión de una póliza local o con la restricción de un single project latente en el mercado? ¿Qué medidas se debería adoptar? Bueno, Sí, o sea, perdón, sí. perdona. Bueno, el tema está en que el mercado asegurador en Reino Unido está muy peor que el de aquí. Entonces, sabemos que en el momento de estudiar pólizas locales allí, seguramente por facturaciones menores de aquí, las pólizas cuestan el triple que las de aquí, ¿no? Entonces, de momento, como lo estamos salvando de momento, es lo que comentamos de intentar cubrir esta sociedad filial mediante la póliza emitida en España. Pero claro, con la salvaguarda de que en un año o en 2 sabemos que se tendrá que emitir póliza local y con el coste que ello conlleva. Entonces, ¿cómo es el momento? ¿Cuál es la manera de mitigar un poco estos costes? Bueno, pues efectivamente, de momento intentar asegurarla desde aquí, pero en el momento que no se pueda, se deberá emitir póliza local, en ese sentido. O sea, no... Claro. O sea, entiendo que os referís a que vosotros tenéis, habría dos opciones en la misma pregunta. Si vosotros tenéis un programa desde Londres, por ejemplo, podéis emitir una póliza local integrada en España y eso es y al final como los programas en Londres son más caros, podéis, digamos, sacar la filial española de ese programa y hacerle un programa solo para España, independiente, ¿vale? O no sé si os referís a que vuestro programa, digamos, es desde aquí, es desde España, y si necesitaríais hacer una póliza local en Reino Unido, que lo mismo se puede estudiar o bien póliza local integrada, que la haría la compañía de aquí, y al final os van a cobrar solo los costes de emisión, o bien ver una póliza independiente para allí, para Reino Unido, ¿vale? O sea, es lo que os comentábamos un poco con el riesgo en Estados Unidos. Lo que estamos viendo es que como está siendo tan agravado tener un programa con cobertura en Estados Unidos, lo que estamos recomendando y estamos viendo últimamente que sale mucho mejor a nuestros clientes es contratar pólizas en Estados Unidos independientes, ¿vale? O sea, no integradas en el programa, sino contratar allí a través de Mars Estados Unidos pólizas independientes, ¿vale? De momento es lo que ha dicho Lidia, que de momento esto está funcionando, pero puede que de aquí a 2 meses, como está tan volátil el mercado, puede que esta opción en emitir pólizas locales fuera de programa en Estados Unidos no sea viable. Entonces tenemos que ir estudiando todas las posibilidades y aquí es donde venía el tema del tiempo, ¿no? Disponer del tiempo suficiente, no por nosotros, sino porque el mercado pueda llegar a responder favorablemente a todo lo que les pedimos. Muy bien. Habéis estado hablando antes de la cobertura y liberación de gastos. ¿Nos lo podéis desarrollar un poquito más? Porque a mí, por ejemplo, no me ha quedado muy clara. Pues la cobertura de liberación de gastos de defensa, que era bastante habitual antes en las pólizas de responsabilidad civil profesional, y suponía que si tú contratabas un límite asegurado, por ejemplo, 10 millones, todo lo que fueran gastos de defensa no quedaba dentro de ese límite, sino que iba aparte. Es decir, tú tenías tus 10 millones solo para las indemnizaciones y aparte tenías todos los gastos de defensa periciales, etcétera. Es decir, que al final lo que estabas asegurando era mucho mayor, ¿no? Pero bueno,
compañías han visto que esto les supone que se les disparan los gastos de defensa, que muchas veces los gastos son incluso superiores a las propias indemnizaciones, sobre todo cuando la defensa es fuera de España, fuera de la Unión Europea, y por eso lo que quieren es tener más controlado su capacidad y su riesgo, y ahora el límite máximo para todas las coberturas va a ser esos 10 millones. ¿Vale? Al eliminar la cobertura de liberación de gastos, lo que hacen es limitarlo al límite total. Y básicamente porque internamente las aseguradoras con sus directrices les marcan que como máximo puedan, ¿no? El riesgo que tengan en un contrato en concreto sea el límite que pone en la póliza, no desviaciones que pueden llegar con gastos de defensa que estén liberados de la propia suma asegurada. Entonces está lo tienen mucho más controlado que hace tiempo, ¿no? El tema de la suma asegurada o límite de indemnización. Muy bien, muy bien. Y una pregunta más, que a mí no me ha quedado muy claro. Dice, en el régimen de contratación de seguros para sociedades en Reino Unido, desde España, ¿lo podéis desarrollar un poquito más? Porque habéis estado hablando que si la póliza la incluís, ¿no? Depende del mercado, o sea, depende de la situación que haya del mercado. Sí, tú misma. Sí, en cuanto supongo que es en cuanto a Reino Unido, perdona, Araceli, o sea, Sí, el Reino tema Unido, del justo. Brexit, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente, si una sociedad española tiene una filial en Reino Unido, o sea, lo ideal y lo normal es que tenga ahora que hacer póliza local, ¿vale? Porque ya no es Unión Europea y por tanto ya no hay libre prestación de servicios, ¿vale? Lo que estábamos comentando es que de forma anual hay algunas compañías aseguradoras que se han acogido a un régimen transitorio que les permite seguir dando cobertura en libre prestación de servicios y por tanto no sería necesaria todavía la póliza local, ¿vale? Pero este régimen transitorio al que se acogen deben renovarlo anualmente, por lo tanto hay que tener mucho cuidado y sobre todo si por ejemplo en nuestro programa hay más de una aseguradora, pues claro, todas las aseguradoras del programa tienen que estar acogidas a ese régimen, ¿vale? No es muy habitual que estén acogidas a este régimen, ¿vale? Incluso compañías de carácter internacional no están acogidas al mismo, así que lo habitual es que sí que haya que contratar póliza local, ¿vale? Bueno, aquí también es importante revisar también cómo está escrita en la póliza el ámbito territorial de la misma, ¿no? Porque no es lo mismo, hay algunas aseguradoras que te dicen que cuando el siniestro ocurre fuera de España, fuera de la Unión Europea, te cubren a reembolso. O sea, que ojo con estos temas, ¿no? Y también va muy ligado en países como UK o hasta países también mucho más prohibitivos como Brasil o Argentina o China, ¿no? En los casos en que aquí, como he comentado Lidia, no se puede generar un papel ni en la póliza ni poner que está asegurada una sociedad brasileña, brasileña, ni argentina, ni China, ni muchos más países dentro del contrato emitido en España. Porque entonces podríamos recibir sanciones, la aseguradora podría recibir sanciones y hasta vosotros podríais recibir sanciones por cubrir una sociedad de fuera de estos países que hemos comentado desde una póliza emitida en España. Es muy importante revisar este punto. Y una última pregunta. Este alza de precios en situación tan volátil, habéis hablado por zonas lo habéis categorizado por zonas del mundo. ¿Nos podéis explicar un poquito más cómo se encuentra en América? ¿En Sudamérica o en lo que es Norteamérica? Pues Sudamérica. Habéis hablado antes de... Claro, ahí la problemática ahí es que es un continente, ¿no? Donde no es tan maduro, ¿no? No es tan maduro el sector seguros como la resta del mundo. Entonces, aquí las capacidades, la mayoría de las capacidades de estos países de Sudamérica los compran con hubs de Europa, ya sea de UK o de España, sobre todo también. Entonces son las mismas aseguradoras anglosajonas de UK o de España las que incorporan mucha capacidad en riesgos que se cubren en Sudamérica. Y entonces, si sumamos en que no hay madurez del sector de seguros
Y además hay mucha volatilidad en temas de también pues, elecciones presidenciales o temas de la gestión de la COVID. Esto se suma a que los incrementos de los costes también pueden ser muy parecidos a los de Continental Europe o UK, aunque el riesgo no sea tan elevado como en Continental Europe y UK. ¿Vale? Resumiendo mucho, ¿eh? Sí, aunando mucho. Sí. Bueno, pues por nuestra parte, si no hay más, a ver, Sí, que hay hay una una pregunta pregunta. más. Sí, Sí. que me parece Raúl muy Fernández interesante. nos ha hecho una última pregunta y nos dice que actualmente nos encontramos en un mercado español cerrado. Comentabais que solo 5 mercados acceden a ello, ¿no? Y que tienen programas para ellos. ¿Nos podéis indicar qué herramientas ofrece el mercado para nuevos proyectos que antes iban con SSPI? Sí, este tipo de las pólizas específicas por proyecto, que nosotros llamamos PPIs de Single Project, efectivamente antes había mucha competencia, pero han tenido mucha siniestralidad y hay muchas aseguradoras que lo han cerrado totalmente el ramo, ¿vale? Entonces, está muy complicado y como alternativas al mismo, lo que estamos viendo es o bien contratación de pólizas anuales específicas para ese proyecto, lo cual puede ser algo peligroso porque es verdad que tú tienes tu límite asegurado reservado para ese proyecto, que es lo que pide el cliente, ¿no? Y por eso tenéis esta necesidad. Pero es algo peligroso porque al ser una póliza anual siempre va a poder cambiar las condiciones la compañía. Es decir, Correcto. que tú te estás obligando en el contrato a tenerla 5 o 10 años y no sabemos qué va a pasar dentro de 5 o 8 años con esta aseguradora, por lo que te pueden subir el precio, te pueden cambiar las franquicias e incluso en el peor de los casos cancelarla, ¿no? En caso de, sobre todo si hay un siniestro. Entonces, claro, tiene la ventaja de que a través de una póliza anual lo podéis solucionar, este requisito contractual, pero estáis expuestos a otros riesgos, ¿no? A que dentro de determinado tiempo, pues a lo mejor no podéis cumplirlo, ¿vale? La mayoría de las compañías, nosotros teníamos clientes que antes a lo mejor solucionaban estos requisitos de seguros siempre a través de SPPI y ya desde hace 1 o 2 años lo que han tenido que hacer es contratar un programa anual para toda su actividad, ¿vale? Que al final lo que te permite también tiene como ventaja que controlas tu presupuesto, ¿vale? Normalmente la ventaja del SPPI es que al final tú pedías una estimación de coste y eso lo utilizabas para tu propuesta en la oferta del contrato y de algún modo lo repercutías también en tu oferta, ¿vale? Correcto. Pero bueno, con la póliza anual tú ya tienes tu presupuesto anual para el seguro y no tienes que estar pidiendo estimaciones, etcétera, sino que el coste, digamos, lo tienes ya de antemano para todo el año. ¿Vale? Y respondiendo a la pregunta que hace Tamara, de que si en el mercado anglosajón, ¿no? Un single project que tienen una aseguradora sale del riesgo o no os prorroga el acceso y deja sin cobertura, a ver, en principio los SPPI son contratos cerrados a X años donde se pagaba una prima inicial y te cubría durante los X años. Entonces, durante estos años no te puede un asegurador, no podría contractualmente por póliza salirse del riesgo, a no ser que efectivamente pues desaparezca la aseguradora, ¿no? Entonces ya entraría consorcio, etc. Pero sí que no puede una aseguradora en un single project salirse porque quiere o porque no le sale rentable. Y por ese motivo las aseguradoras están saliendo de nuevas contrataciones de SPPIs, porque no les salía rentable, porque tú pagabas una prima inicial X, me invento 100.000 euros, 200.000 euros, pero como no podían tocar la prima y aunque hubiese siniestralidad, la prima seguía la misma y ya pagada, pues aquí perdían mucho más dinero. Estas son las explicaciones que nos dan. Muy bien. Pues yo creo que hemos contestado ya a todas las dudas que tenían nuestros asistentes y pues reiteraros a los dos, a Lidia y Albert, nuestra gratitud por dedicarnos esta hora y por haber solventado todas nuestras dudas y habernos puesto un poco más claro cuáles los motivos por los que el mercado está tan alterado. Muchísimas Y lo dicho. gracias. Gracias a vosotros. Y aquí tenéis nuestros contactos si necesitáis que comentemos cualquier consulta específica o cualquier duda que podáis tener, pues encantados.
Eso es. Gracias por todo y buen día. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego.